Hola, hola, amiga @S. ¿Cómo están? Bienvenida @S a mi canal. Me emociona mucho tenerlos por aquí una vez más. Y hoy tenemos un tema que créanme, va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un drama que involucra a dos nombres que seguramente conocen, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Hoy vamos a hablar de cómo Demet, una de nuestras actrices turcas favoritas, explotó contra Can Yaman. Y lo más jugoso de todo, parece que fue por un asunto de orgullo herido. Exacto. Y no solo eso, vamos a ver qué fue exactamente lo que dijo Demet, y cómo todo esto se relaciona con la historia de amor y desamor que muchos de nosotros hemos seguido con lupa. Así que acomódense, preparen sus snacks, porque esto se va a poner bueno. Antes de empezar con todo el chismecito, quiero pedirles algo: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Y ahora sí, vamos con todo. Para entender bien este drama, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Recordemos que Demet Özdemir y Can Yaman protagonizaron juntos la exitosísima serie turca Erkenci Kuş, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Esa serie. La química entre ellos era explosiva. Literalmente. La pantalla ardía cada vez que se miraban. Y claro, como suele suceder en estos casos, los rumores de un romance en la vida real no tardaron en surgir. Muchos de nosotros, incluyéndome, estábamos ansiosos por saber si esa magia que veíamos en la pantalla se trasladaría a la vida real. ¿Serían una pareja de ensueño? ¿Un nuevo romance digno de telenovela? ¡Ay, la ilusión! Y bueno, aunque nunca se confirmó oficialmente una relación, los medios y los fans especulaban constantemente. Vimos fotos, vídeos, comentarios, la telenovela de sus vidas se estaba escribiendo en tiempo real. Pero, las cosas no siempre son lo que parecen, ¿verdad? Con el tiempo, y aunque no hubo una confirmación oficial, las señales sugirieron que las cosas entre Demet y Can no iban del todo bien. Se habló de discusiones, de desacuerdos, de tensiones que, según los rumores, se intensificaron después de la serie. Y luego, ¡pum!, se distanciaron. Dejaron de compartir fotos juntos, de interactuar en redes sociales, y hasta se dice que evitaron coincidir en eventos públicos. El silencio, amigos, el silencio. A veces el silencio dice más que 1000 palabras. Y en este caso el silencio entre Demet y Can fue ensordecedor. Y claro, los fans, los medios, todos queríamos saber qué había pasado realmente. ¿Qué había roto esa magia que nos había enamorado a todos? Y aquí es donde entra la explosión de Demet. Según lo que se ha filtrado y lo que ha dicho la propia Demet en entrevistas y en sus redes sociales, todo indica que hubo un punto de inflexión, y este punto de inflexión tuvo que ver con el orgullo. Según fuentes cercanas y algunos comentarios sutiles de Demet, Can, en algún momento, le habría faltado el respeto, o al menos, eso es lo que ella percibió. Es importante aclarar que no tenemos detalles concretos de lo que sucedió, ni declaraciones oficiales de ambas partes, pero sí podemos armar el rompecabezas con las piezas que tenemos. Parece que Can, en su camino hacia la fama y el éxito internacional, pudo haber tenido actitudes que Demet consideró inapropiadas o irrespetuosas. Actitudes que, por supuesto, la hirieron. Y ya sabemos cómo es el ego en el mundo del espectáculo, puede ser muy delicado. Demet, siendo una mujer fuerte con una gran personalidad y una profesional de primera, no se quedó callada. No. Ella, con la sutileza que la caracteriza, empezó a dejar mensajes subliminales en sus entrevistas. Frases como "me decepcioné" o "no me gusta la falta de respeto" fueron constantes. Y claro, todos sabíamos a quién se refería. También hay que decir que Demet siempre ha sido muy discreta. No es de esas personas que se dedican a airear sus problemas personales. Pero cuando se siente herida, no duda en hacer saber su postura. Y en este caso parece que la herida fue profunda. La herida de un orgullo que, como muchos de nosotros sabemos, a veces es muy difícil de sanar. Pero, ¿qué dijo exactamente Demet? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque no dio nombres, sus palabras fueron bastante claras. En una entrevista, por ejemplo, hablando sobre las relaciones de trabajo, dijo: "Para mí, el respeto es fundamental. Si no hay respeto, no hay relación posible.
No puedo tolerar la falta de profesionalismo ni la arrogancia. Prefiero estar sola que mal acompañada. Uf. Directo al corazón. Y claro, en sus redes sociales también pudimos ver algunas indirectas. Fotos con mensajes de empoderamiento, citas sobre la importancia de la autenticidad, y algunos comentarios que, si los analizamos con cuidado, nos dan pistas sobre cómo se sentía. Lo más impactante es que después de muchos años, incluso hoy en día, Demet no ha cambiado su postura. Sigue siendo discreta pero firme. No se ha reconciliado públicamente con Khan, y parece que la herida sigue abierta. Y eso, amigos, nos demuestra lo fuerte que fue el impacto de esta situación en su vida. Ahora bien, ¿qué implicaciones tuvo este conflicto? Para empezar, afectó, por supuesto, la relación entre ellos. Evidentemente no son amigos y parece que tampoco mantienen contacto. Y como era de esperar, también tuvo un impacto en la percepción que el público tenía de ambos. Mientras algunos criticaban a Khan por su supuesto comportamiento, otros defendían a Demet, alabando su valentía y su integridad. Lo cierto es que esta situación nos mostró dos caras de la moneda: por un lado, la realidad de las relaciones en el mundo del espectáculo, donde el ego y el orgullo pueden jugar malas pasadas, y por otro lado, la importancia de mantenerse fiel a uno mismo y defender nuestros valores sin importar las consecuencias. Pero la historia no termina ahí. El éxito de Erkenci abrió muchas puertas a ambos actores. Ambos, gracias a esta serie, se convirtieron en estrellas internacionales. Y aunque la relación entre ellos no fue la que muchos esperábamos, ambos han continuado cosechando éxitos en sus carreras. Demet, por ejemplo, ha protagonizado otras series muy exitosas, como Dogduuneb Kaderindir o Mi Hogar, Mi Destino, donde demostró su talento actoral y su capacidad para conectar con el público. Y por su parte, Khan Yaman ha triunfado en Italia, donde ha protagonizado series como Viola come il mare, y ha consolidado su fama internacional. Así que aunque hubo un conflicto y aunque el orgullo estuvo involucrado, ambos supieron sobreponerse y seguir adelante. Y eso, creo yo, es algo que debemos admirar. Demuestra que a pesar de las dificultades, es posible seguir adelante, crecer profesionalmente y, lo más importante, mantener la dignidad. Y aquí es donde la historia toma un giro interesante. Porque, ¿qué pasa con las segundas oportunidades? ¿Hay posibilidad de reconciliación? ¿O el orgullo es un muro infranqueable? La verdad, no lo sabemos. El tiempo dirá. Pero lo que sí sabemos es que esta historia, llena de drama, orgullo herido y éxito profesional, sigue siendo un tema de conversación entre los fans. Así que, amiga@s, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet tiene razón al sentirse ofendida? ¿Creen que Khan debería pedir disculpas? ¿O piensan que es algo que ya debe quedar en el pasado? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Compartan sus teorías, sus pensamientos, todo. Y bueno, amiga@s, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Hemos analizado a fondo la explosión de Demet Özdemir contra Khan Yaman, desentrañado los secretos de su relación y descubierto qué hay detrás de su aparente distanciamiento. Recuerden, si les gustó el vídeo, denle un gran me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares, y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.